oficialmente trabajamos con evidencia científica, trabajamos con pruebas científicas y trabajamos con papers, estudios definitivos y no preliminares. Actualmente el 95%, prácticamente 90, 95, 85, la mayor parte de los estudios que a nivel de los medios de comunicación están saliendo, sobre todo la televisión, son preliminares con muestras muy pequeñas de 20 personas, 30, 50, evidentemente nada comparado al estudio que cité de Wuhan de 10 millones de personas. Dicho esto, los PCRs no son específicos. Kary Mullis lo dijo y no fue descontextualizado, simplemente dijo que no determinaba un virus en especial. Y no era diagnóstico de ninguna enfermedad vírica de forma determinada. Era una prueba complementaria, o sea, nosotros la tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico completo, pero con la observación del paciente a nivel de síntomas, a nivel de historia clínica, etcétera, etcétera. No nos olvidemos, por ejemplo, que en España al principio se diagnosticaba la COVID-19 en el mes de enero y de febrero del 2020, principalmente en relación a un dato que era si la persona había viajado de China o no. Entonces, si tenía síntomas respiratorios y venía de China, pues era COVID-19. Si tenía síntomas respiratorios, o sea, tos, estornudo, fiebre, y no venía de China, no era COVID-19. Y os puedo asegurar que ese era el criterio diagnóstico para determinar si había COVID-19 o no. Después se fue desarrollando otro tipo de protocolos diagnósticos y en este momento pues se diagnostica con COVID-19 sospechoso, COVID-19 confirmado por PCR, etcétera, etcétera. La PCR es prueba de cadena de reacción de polimerasa. Lo que hace es amplificar una parte del material genético y por tanto no amplifica todo, simplemente una parte. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, en su protocolo y en su documento oficial científico del 24 de enero del 2020, dice claramente que la PCR puede determinar muchos virus, todos los coronavirus humanos, el virus de la gripe también, la influenza, etc. Por tanto, no solo determina un virus en especial, determina muchos, por eso hay tantos falsos positivos y por tanto eso es así, es documentación oficial de la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, lo dicen ellos. También lo ratifica el día 5 de junio del 2020 la OMS y lo ratifica en su documentación científica oficial también el 17 de junio del 2020. Por tanto, en varios documentos la Organización Mundial de la Salud ya expresa que la PCR no es prueba diagnóstica, no es específica y no determina solo un virus, sino muchos virus. Y puede haber, evidentemente, como dije antes, PCRs positivos y hacer el cultivo de virus y ser virus muertos, o sea, no viables, o sea, sin capacidad de infectar. Y esa es la realidad, porque en Corea del Sur, el doctor Oh Ma-yeong, que pertenece también a la Organización Mundial de la Salud, así lo confirmó ya en el mes de abril. Ahora con este trabajo de la ciudad de Wuhan se confirma, pero ya se había descrito en el mes de abril, no había reinfección, había virus residuales, muertos, no viables, sin capacidad de infección. Gracias.